Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola, bienvenidos al quinto episodio del podcast CPC, Café, Postre, Competitividad. Hoy tenemos un invitado muy especial, César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Vamos a estar compartiendo un café Quindío Bourbon muy especial, muy bueno para estos días fríos bogotanos. Bienvenido, César. Adicionalmente, contarles que Corficolombiana es miembro del CPC y fue el patrocinador este año de nuestro conferencista especial en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad. Entonces, bienvenido, César. Hola, Daniel, y a todos los amigos del CPC, qué gusto estar acá en ya un set que es bastante famoso. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a entrar ya en materia conversando un poco sobre los mensajes que nos deja el Informe Nacional de Competitividad que lanzamos el 13 de noviembre y que le presentamos al país. El INC este año propone un ejercicio y una mentalidad de mirar hacia el futuro, ¿cierto? El INC dice, Colombia, miremos hacia el futuro, miremos las grandes tendencias globales y cómo nos afectan, aprovechemos las oportunidades de las tendencias para lograr materializar esos escenarios futuros soñados positivos, ¿cierto? Desde Corfi y en investigaciones en particular, con el equipo allá que usted dirige, están en el negocio de hacer evaluaciones de coyuntura y proyecciones también, mucha proyección, que es básicamente como una aplicación de estas ideas que estamos proponiéndole al país. Entonces, quería como oír sus reflexiones sobre la importancia de hacer este tipo de ejercicios y cómo se aproximan ustedes a esto desde Corfi. No, pues Daniel, yo creo que personalmente primero felicitarlos. Estuve presente en el lanzamiento, Ana Fernanda, a usted, a todo el equipo. Se nota todo el esfuerzo que estuvo detrás de esto. Pero más del esfuerzo, yo creo también como la iniciativa y pensar en este tema de prospectivo. Y de hecho yo creo que se alinea muy bien con lo que estamos viendo desde Corfi. Nosotros, y aprovecho para extender una invitación, el próximo 3 de diciembre vamos a estar en nuestro foro de perspectivas económicas, que doy, incluso me chiveo un poco, pero adelanto un poco. El título que estamos pensando es al final del túnel o la luz al final del túnel, como una gran pregunta. ¿Y por qué esta pregunta se conecta muy bien con esta visión de prospectiva? Por un lado, y yo creo que es muy importante, los últimos años en términos macro han sido, digamos, un outlier. Han sido por fuera de la muestra. Tuvimos la pandemia, han pasado ya 4 años, tuvimos un momento de desaceleración natural con la pandemia. Después tuvimos un sobrecalentamiento, las cifras de crecimiento del PIB fueron realmente sorprendentes, crecimos 11% en el 2021, 7,5% en el 2022. El 23 fue como la época, el año de ajuste, con un crecimiento del 0,6%. Esperamos crecer este año un 1,8, 2%, estamos definiendo ese pronóstico para el cierre del año. Pero yo creo que sí el mensaje es, yo sí creo que vamos a empezar la nueva normalidad. Para nosotros esto, y por eso es como al final del túnel de tanto que hemos hablado en áreas macro, no solamente política monetaria, política fiscal. Yo sí creo que el 25 va a ser ese año como de punto de quiebre. También lo vemos los vientos globales, no solamente eso es Colombia, a nivel global yo creo que estamos ya, vamos a ver como esa luz al final del túnel o esa parte del final del túnel y vamos a ver qué es. Y yo sí creo que empezar a discutir cómo vemos este nuevo mundo después de la pandemia, después de ya tener los ajustes que tenemos. Es una gran pregunta que nos hacemos, ¿cuál va a ser el nuevo mundo que vamos a tener el próximo año? Les cuento, yo sí creo que vemos por un lado, y sí hay que destacar partir del hecho de que vemos la luz. Yo sí creo que hay una reactivación a paso lento, las cifras de PIB lo confirman, uno ya ve cómo la economía colombiana se ha venido reactivando por algunos sectores. Segundo, también vemos que en política monetaria, que fue el frente más difícil,
ya la inflación viene cediendo. Nosotros sí creemos que el próximo año va a llegar la inflación después de varios años a su rango meta. Y tercero, pues aunque por supuesto que es un tema que inquieta, pues sí vemos que el tema fiscal con gran incertidumbre, pero digamos que con un cumplimiento de la regla fiscal. Entonces yo creo que estas preguntas en un escenario donde estamos saliendo del túnel y donde estamos ya viendo como cuál es la nueva normalidad, si lo quisiéramos categorizar de alguna manera, eso fue un término muy común después de la pandemia, pero yo creo que ahora sí en propiedad vamos a poder hablar de esto, como de cómo va a ser la nueva normalidad, pensar en cuál va a ser el futuro es súper importante. Yo coincido y realmente me sorprendió, les cuento que me sorprendió que muchos de los temas que ustedes abordan, que ahorita podemos entrar en detalle, de hecho se conectan con los puntos nuestros y no solamente hablando de una perspectiva macro, también desde el equipo de Corfi tenemos un análisis sectorial y apoyamos en gran medida las inversiones que hace Corfi como en una perspectiva y yo sí creo que hay unos, lo que diría en inglés, unos game changers, hay unos temas que nos van a cambiar esta nueva normalidad y que tenemos que adelantarnos a ellos porque si no es muy factible que el panorama o lo que perspectiva para los próximos 5 años, décadas, sea no tan favorable para el país. Pero yo sí creo que es muy relevante estas preguntas que ustedes plantean y empezarás a discutir en esto que vemos que es el 2025 como la luz al final del túnel. Muy bien, de acuerdo. Dos puntos importantes sobre y reacciones a ese punto del futuro y la nueva normalidad. Digamos que desde el CPC el punto de la competitividad es poder ser más productivo, ¿cierto? Y uno quiere ser más productivo para poder crecer a tasas más altas sosteniblemente. Un punto crítico de la vieja normalidad colombiana, digamos, era tener unos crecimientos moderados, persistentes, unos ciclos poco profundos que se vieron interrumpidos por la pandemia con una recesión súper fuerte, con un crecimiento de menos 6,8 en 2020, la reactivación súper vigorosa que usted mencionó, pero el lío fue que esa reactivación estaba muy por encima del crecimiento potencial del país y por supuesto, si uno está muy por encima de su crecimiento potencial, pues tiene que ajustarse por algún lado y ese ajuste se dio con una inflación muy alta, con déficit de cuenta corriente, con desbalances macro que fueron los que se ajustaron en 2023 y que se siguen medio ajustando ahorita. Ahí nosotros identificamos entonces las tres macro tendencias de cambio tecnológico, cambio climático, cambio demográfico. Y ahí el objetivo del informe es un poquito ponernos a pensar y va muy en línea con el ejercicio que ustedes hacen en Corfi, es pensar, bueno, ¿qué hacemos ahorita para lograr tener un crecimiento potencial mucho más alto a futuro? Y yo pensaría que a lo que deberíamos estar invitando al país es a soñar con un futuro donde crezcamos mucho más sosteniblemente y con inclusión, pero mucho más que el 253 a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta, entonces un poquito, hagamos un foco en una de esas tendencias, la tecnológica. El invitado especial, Glenn Whale, que fue copatrocinado por todos los miembros del sector financiero del CPC en un gran ejemplo de contribuir colectivamente al bien común. Glenn enfatizaba cómo con la tecnología podemos resolver una cantidad de dicotomías que hay antes y encontrar nuevas soluciones, ¿cierto? Pero entonces cuéntanos un poquito cómo ven el tema tecnológico en términos de las proyecciones, del futuro de crecimiento, de los sectores. Total, y creo que pues por un lado y no quería dejar pasar, ojalá podamos hablar ahorita un poco del tema de la inversión, de hecho la inversión ha sido nuestra obsesión y que tal vez hemos sido los equipos de estudios económicos que más ha insistido en ese tema y creo que ahí coincidimos en gran medida con Daniel en lo que se puede hacer de manera prospectiva, pero entonces ya entrando en las tendencias, realmente a mí me sorprendió esa coincidencia en los tres puntos. Cambio climático, cambio demográfico, el envejecimiento es un tema que estamos analizando muy a profundidad desde el equipo de Corfi porque sí vemos que va a tener una incidencia y el cambio tecnológico y de hecho también coincidimos tanto que Daniel que nosotros hace unas semanas publicamos un reporte de la infraestructura digital. ¿Y Buenísimo. por qué lo vimos? Porque es que yo sí creo, y siempre se hablaba en unos 10 años, 20 años, la digitalización va a ser una realidad. Y esto es parte como de esta lógica que venía mencionando al comienzo de esta nueva normalidad.
Lo cierto es que la pandemia aceleró esto, no solamente en Colombia, en el mundo. Y yo De sí creo acuerdo. que más bien la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cómo aprovechar esta oportunidad. En este estudio de infraestructura digital, refiriéndonos principalmente al tema de capital físico, lo que uno ve y el balance de Colombia es positivo. Yo sí diría que en los últimos, relativo a otras economías, en los últimos 10 a 15 años, la penetración de la infraestructura digital, y en particular muy concentrada en Internet, es evidente. Estamos incluso por encima de pares de la región. Yo creo que es un logro importante de los últimos gobiernos que se ha mantenido. Eh, y con el reto además de que cómo podemos profundizar. Yo creo que el gran problema que encontramos ahí es que aunque ha habido una gran profundización, en los temas de calidad siguen habiendo algunas deficiencias y además en las brechas. Si De acuerdo. vemos que naturalmente la infraestructura digital se está enfocando en las principales ciudades y ahora se debe abrir más cuando el objetivo, y naturalmente no solamente este gobierno, sino los gobiernos previos, ha sido darle acceso a toda la ciudadanía. Se ha tenido que ampliar a diferentes sectores e incluso y poblaciones. Y eso tiene unos retos que el mensaje de fondo que nosotros concluimos es, esto requiere mayor inversión, esto requiere proyectos de infraestructura, o revisamos qué se está haciendo en el mundo. Está, por ejemplo, el tema satelital, que puede sonar muy profundo, pero ya hoy en día Colombia está en esa discusión. El Muy tema importante. también Sí. de infraestructura de torres, el tema de infraestructura, pero en general yo sí creo que se requiere una gran inversión en inversión física. Segundo componente que me gustaría destacar en el tema de digitalización, el tema de capital humano. Yo sí creo que los estudios en esto han sido muy claros en cómo podemos aprovechar esta nueva ola o esta nueva tendencia, como ustedes lo llaman. Y ahí sí es cierto que los retos son más grandes para Colombia. O sea, nosotros tenemos, ahí sí hablo a título personal, pero en FEDesarrollo, en mi experiencia pasada, hice un estudio de la automatización del trabajo en Colombia, y cerca del 60% de los trabajos en Colombia son sujetos, o nosotros llamamos en riesgo. Daniel me replicó en su momento que más de riesgo son oportunidades, pero lo cierto es que Automatización y cambio de oficios y ese tipo de exacto. cosas, Entonces ¿no? yo sí creo que tiene que haber una inversión muy importante en los próximos 2 años, no solamente en capital físico, sino en capital humano. El tema de Formación. programadores, formación, cómo podemos fomentar. Y yo sí creo que dentro de esa macro tendencia, si no se logra alguno de los dos, o los dos idealmente, una gran inversión público-privada en la digitalización, más en la ola 5G que ya viene al país y ya está en este momento por empezar, y por otro lado en un capital humano que pueda aprovechar esa oportunidad, pues yo sí creo que va a ser un gran riesgo que ya es una tendencia que no será en 10 años, sino en unos pocos años que nos veremos enfrentados, y ojalá lo podamos ver como una oportunidad, como usted dice. De acuerdo, y lo interesante, y eso se refleja en sus respuestas, es que estas macro tendencias tienen realmente repercusiones en muchos temas que cubrimos en el informe, en temas de economía digital, de mercado laboral, de educación, de desarrollo empresarial. Entonces, es realmente súper transversal y estamos viendo que realmente hay unas interconexiones súper estrechas donde sí hay que trabajar a la par en varios de los retos que proponemos en los capítulos. Hay recomendado sobre todo el capítulo de economía digital, que es parte de como los ejes transversales, condiciones habilitantes se llaman en el informe, Sí. y muy en línea con lo que usted dice, eso es súper transversal. Se avanzó mucho en pandemia, pero hubo como retrocesos, ¿no? Hubo como que avanzamos mucho y después volvimos como a una normalidad pasada, que creo que ahí el mensaje suyo de que, oiga, hay que pasar a una nueva normalidad post-COVID, post-ajuste, creo que es súper valioso, ¿no? Entonces, usted mencionó el tema de inversión, que creo que quiero que nos detengamos un poco ahí. Digamos que usted explicó muy bien la parte como cíclica, y el ajuste normal esperado del 2023, pero tal vez en lo que Colombia sí es bastante diferente a los otros ajustes globales es la depresión en la inversión, ¿cierto? La inversión agregada en particular está mucho más bajito que la tendencia global. No se ha logrado recuperar, y eso desde el CPC, desde el del año pasado, que hicimos énfasis en el tema de confianza como factor de competitividad. Creo que ahí le pegamos a un tema importante, donde pues si no hay confianza en oportunidades futuras, no hay una visión de futuro, no hay una coincidencia en hacia dónde vamos, y hay mucha incertidumbre,
pues la gente simplemente pospone esas grandes apuestas, ¿cierto? Pero entonces, en temas de inversión, ¿cómo están viendo en Corfi las perspectivas de inversión tanto agregada como también la parte sectorial que me parece interesante, la composición de esa inversión? Bueno, entonces comienzo tal vez por la segunda, que es un tema más como técnico de cuáles son los sectores que están ahorita haciendo ese mal resultado. Lo cierto es que sí, la inversión primer trimestre de este año se siguió contrayendo. Tenemos buenas noticias el segundo trimestre. La inversión por primera vez en cerca de un año y medio presentó un dato positivo, principalmente impulsado por obras civiles. No obstante, los demás componentes, industria, la formación bruta de capital es básicamente Colombia, la industria, las obras civiles, la construcción. Esos son como los principales sectores que jalonan los encadenamientos industriales. Si bien en obras civiles, en particular por las obras de Bogotá y en Medellín y en el metro, esto ha jalonado y ha impulsado, digamos, la inversión, no diría impulsado, más bien ya dejó de estar en terreno negativo. Lo cierto es que la construcción de vivienda y la industria sí siguen en terreno negativo. Y yo sí creo, y eso ha sido realmente nuestra obsesión en las últimas semanas, en los últimos meses también, de hecho nuestro informe el último año lo hemos repetido, es la inversión, la semilla del crecimiento riesgo, porque es que al final si no tenemos inversión, ¿qué pasa? Nosotros hicimos estimativos de cuál sería el impacto en el PIB potencial, tema que a usted le gusta mucho, y sí vimos que el PIB potencial se podría reducir de cerca de un 3% a un 2,5%. Es gravísimo. Es gravísimo. Términos, Yo a todo el mundo le sí. repito que esto es el peor problema que vamos a tener en esta nueva normalidad, porque, y es cierto, y yo siempre matizo mucho estos mensajes de, si bien sea una reactivación a paso lento, la inversión sigue siendo el tema más preocupante. No vemos en los próximos 5 años y en esta perspectiva que el crecimiento pueda estar por encima del 3%. Nuestras cifras nos indican que con el bajo nivel de inversión, que está en 15 puntos del PIB, hace unos años, cuando Daniel estaba en el gobierno y yo también participé del gobierno, yo me acuerdo que la meta de inversión como porcentaje del PIB era un 30%. Hoy en día no es ni la mitad de ese valor. Y esto naturalmente, ¿a qué se traduce? Menor empleo, menores posibilidades de superar la pobreza. Yo digo que esto lo tiene que entender la gente, es al final la sociedad civil, la población la que más se va a afectar. ¿Cuáles son los factores que han incidido en esto? Y con eso, si quiere, pues seguimos la discusión. Primer factor, yo sí creo que el tema de un alto nivel impositivo. O sea, la verdad es que Colombia en los últimos años ha aumentado los impuestos. Hoy en día, frente a todos los pares de la región, tenemos el nivel impositivo más alto. Impuestos sobre empresas. Impuestos sobre empresas. Y yo sí creo que está sobrediagnosticado. Hay un problema estructural porque en aras de suplir el déficit que tuvimos, por ejemplo, en el marco de la pandemia y más recientemente, el candidato natural fue la empresa, además porque estábamos en un momento de sobrecalentamiento, pero hoy en día sí vemos que eso nos está costando mucho. Segundo ingrediente, que no es menor, es el tema de altas tasas de interés. Lo vemos en las empresas que están, su costo de financiamiento está muy alto, y esto sí se debe en gran parte a esta acción decidida y oportuna del Banco de la República por subir las tasas y bajar y controlar la inflación. Pero sí vemos, y más este año que se esperaba que se iban a reducir mucho más rápido, y realmente la postura de cautela del banco se ha mantenido. Esto incide naturalmente en las empresas y en particular las que están endeudadas. Este alto costo de financiamiento, de hecho Corfi Colombiana, pues digamos, al igual que muchas empresas, se ha visto agobiada por esos altos niveles de interés que naturalmente impactan la deuda. Y tercero, que yo sí creo que no se puede desconocer, y eso varios estudios, el Fondo Monetario, nosotros de Corfi lo hemos visto, la incertidumbre. La incertidumbre política, fiscal, han sido factores que han incidido negativamente y se conecta en gran medida con ese mensaje que ustedes dieron el año pasado, que mantiene este informe, es la necesidad de la confianza. Yo digo que, y en eso por eso hemos sido tan insistentes en cómo reactivar la confianza para recuperar la inversión, porque a pesar de las buenas noticias, si bien estamos viendo la luz al final del túnel, yo sí creo que este dato de inversión sigue siendo un tema de gran preocupación y no vemos que digamos la perspectiva, al menos en el corto plazo y con las noticias recientes, veamos un cambio de tendencia en esa nueva normalidad, que es un tema que sí nos preocupa en gran medida. De acuerdo, de acuerdo. Pero pues la inversión se reactiva en parte resolviendo todos esos temas que usted mencionó, los factores, los 4 factores que mencionó, pero muy en línea pues con el mensaje de este año, pues la inversión es un sacrificio presente por unos retornos futuros, y esos son inciertos siempre.
y necesitan pues una apuesta, algo de confianza en el país y en las oportunidades, ¿cierto? Y pues obviamente pues Corfi Colombiana está en el negocio de invertir, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios están haciendo ustedes como para pensar bueno, cuáles van a ser esas oportunidades a futuro? ¿Cómo nos imaginamos ese futuro en Colombia en términos de oportunidades de hoy para materializarse en el futuro e impactar eventualmente pues en ese crecimiento potencial que es tan importante para lograr reducción sostenida de pobreza, mayor equidad, convergencia regional, todas las cosas positivas que queremos lograr? Y qué bueno que lleguemos a ese punto porque debo advertirlo, o sea, nuestro equipo de investigación económica, digamos que es como independiente y en la medida que por lo posible pues apoyamos a Corfi, no, pero nosotros no estamos como en el día a día del negocio de Corfi. Okay. No obstante, sí apoyamos y de hecho les comparto noticia, al equipo de Corfi se unió este año, al tiempo que yo ingresé, se unió Cristina Arango a una tarea que a mí me interesa mucho y yo al contrario me pongo como a la disposición de ella lo que necesite y es, ella tiene una tarea muy importante y la ha venido apoyando por supuesto la expresidenta María Lorena y ahorita la actual presidenta Milena López en buscar los nuevos negocios de Corfi. Digamos que los ciclos, si uno ve las maduraciones de los proyectos de Corfi Colombiana, digamos que ya llegó a su etapa donde ya estamos en los ciclos de descenso y ya se ven empezar a buscar, hablo por ejemplo los temas de infraestructura, algunas inversiones que hicieron hace unos 10 15 años, porque además uno cada sí entiende los procesos de maduración que tiene la inversión, que toma un tiempo, ya llevan 10 o 15 años, ya estamos en una nueva fase de inversión y Cristina Arango está particularmente decidida a buscar cuáles son las nuevas oportunidades. Entonces a mí personalmente me parece un ejercicio muy interesante que desde el equipo de investigaciones apoyamos. Súper interesante y es una respuesta a la invitación que estamos haciendo este año en el informe, ¿cierto? De hacer prospectiva, de pensar en el futuro, de pensar en tendencias, de no quedarnos pues en el análisis de hoy ni del pasado, sino pensar, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Total, y va justamente en esa línea, y yo creo que por eso coincidimos en esos puntos de diagnóstico iniciales, cuáles van a ser los jalonadores de la inversión de los próximos años. Y yo creo que ahí, para intentar resumirlos, porque entiendo que ya también el tiempo se está agotando, yo sí creo que hay unas tendencias globales y creo que un poco el ejercicio que hemos hecho hay muchos temas, y voy a ser muy transparente y muy sincero, hay muchos temas que suenan muy sexys a veces y uno dice, no, es que, mejor dicho, Colombia es la potencia a todas partes, vaina. De alguna sí. Vaina, y uno le dice, no. Pero lo bueno de este ejercicio, y más porque lo hacemos con el liderazgo de Cristina Arango y con expertos financieros, es, venga, aterricemos esos temas a temas que realmente tengan rentabilidad. Y yo creo que ahí la noción y el principio que están haciendo es bueno la diversificación. Yo creo que ahí están buscando, y así se han dicho en los diferentes, digamos, resultados de la empresa, hay que buscar diversificar geográficamente, no lo va a negar, no es solamente Colombia, se están viendo oportunidades también en la región que pueden escalar lo que ya está sucediendo positivamente en Colombia. Yo creo que hay muchas de las experiencias positivas que incluso se pueden replicar por fuera del país, pero internamente también. Yo creo que internamente también se está buscando una diversificación en buscar negocios distintos a los tradicionales. ¿Cuáles han emergido? Y comparto brevemente como algunas ideas. Infraestructura digital, muy en línea con lo que ustedes están comentando. Yo sí creo que el tema de envejecimiento lo estamos realmente analizando al interior del equipo, porque esto naturalmente va a cambiar los patrones de consumo. Que tengamos una población más vieja en el corto plazo mucho más rápido de lo que pedíamos anteriormente, naturalmente hace que elementos que anteriormente se demandaban mucho, como vivienda, por ejemplo, pueda que cambie sustancialmente. Y suben otros. Suben otros como salud. Ustedes en el estudio bien tienen un diagnóstico de esos temas. Sí. Otros temas también que naturalmente, y yo sí creo que el tema de sostenibilidad que ustedes destacan está transversal. A mí me sorprende que a todos los sectores que hemos llegado como a apoyar, como a analizar, la sostenibilidad está de por medio. Es una gran oportunidad, ¿no? De aguas sostenibles, el tema hay varios donde al final yo creo que la respuesta sí termina siendo como la sostenibilidad es algo como que ya está en todos los sectores. Hay oportunidades en infraestructura, en construcción, en temas como muy tradicionales, también hay oportunidades de desarrollo de nuevos materiales, nuevas técnicas de construcción que sean más sostenibles. Ahí también hay oportunidades de transformación de sectores que son como los núcleos
de la inversión pasada, como usted explicaba. Total, y desafortunadamente no puedo o no sé, si supiera cuál sea la inversión del futuro, Usted estaría invirtiendo. no estaría acá, ¿Cierto? pero sí creo, y yo creo que un poco el mensaje que ha hecho Corfi, y por supuesto que desde el equipo de investigaciones apoyamos, y es hay que creer en el país. Yo sí creo que la incertidumbre nos ha hecho mucho daño en los últimos meses, y esta voz de, mire, seguimos creyendo en el país, yo sí creo que hay unas grandes oportunidades, a De uno le acuerdo. sorprende en esos ejercicios que acompañamos a esta nueva área de nuevos negocios, cuando se reúne con tantas personas que están invirtiendo en cosas tan interesantes, incluso en los proveedores de Corfi Colombiana, uno sorprende todas las experiencias y el cambio de vida que hay de muchas generaciones. Entonces yo sí quisiera terminar, si me permite Daniel, unirme a esa voz que ustedes han dicho desde el año pasado de confianza, y es un mensaje que venimos repitiendo, y aunque por supuesto desde el análisis macro siempre tenemos que estar poniendo los semáforos rojos donde se tiene que estar. El tema fiscal, Claro. no lo va a negar, es un gran Es un gran miedo, reto. es un gran reto. En el inmediato Vemos un plazo. esfuerzo del gobierno, pero es un tema que a nivel internacional sí está generando muchas preguntas en Colombia, pero por otro lado sí vemos muchas oportunidades. Entonces siempre intentamos como ver el vaso medio lleno, en el sentido de, si bien la semilla del crecimiento está en riesgo, hay maneras, no solamente el gobierno o el sector privado, nosotros participamos activamente en todas las discusiones, en lo que queda como disponible que podamos participar, como para ver cómo podemos reactivar esa inversión. Y yo sí creo que esa versión que ustedes dieron de una perspectiva, cuáles son las tendencias, es muy positiva, y por supuesto que nos sumamos no solamente como patrocinadores, sino como apoyo técnico, y ver cuáles son esas respuestas de esas preguntas que ustedes nos hicieron en el informe, y que seguramente seguiremos analizando las próximas semanas, meses, porque hasta ahora ha salido el horno, y de verdad yo sí creo con el equipo cómo procesarlas y utilizarlas como insumo en general para nuestros análisis futuros. Fantástico, terminemos entonces con esa nota positiva, pensar en cómo recuperar la confianza, pensar en el futuro, pensar en oportunidades, identificar fortalezas, resolver los grandes retos, pero entonces quedamos alineados pues para unir fuerzas desde el CPC, desde el equipo de investigaciones, y convocando, invitando a todo el país a pensar en esas grandes oportunidades de futuro y lograr esa nueva normalidad, una normalidad de mucha mayor prosperidad, menor pobreza, más equidad y mayores oportunidades de bienestar para el futuro. Muchas gracias. A usted, Daniel, y a todo el CPC, muchas gracias por la